Vamos a hablar ahora de la traza y del SQL Server Profiler. Como ven, estas funcionalidades son adecuadas para determinado escenario. Yo aquí quiero puntualizar algunas cosas. Nosotros podemos recoger traza utilizando el SQL Server Profiler. Fíjense que voy leyendo de aquí. El Profiler es una herramienta gráfica, se basa en la traza de SQL Server y escribe las trazas en ficheros o en tablas de la base de datos para que tú después las puedas analizar. Pero se utiliza para entornos de prueba, solo para entornos de prueba, para análisis muy pequeños, muy cortos y para trazas muy pequeñas. Y en esto quiero hacer énfasis porque no utilizaremos el Profiler en producción. Si utilizas el Profiler en producción, va a ocasionar un decrecimiento del rendimiento en el servidor, porque el Profiler funciona así. En el Profiler es un cliente. Entonces, si efectivamente la traza se está ejecutando aquí en SQL, en el servidor SQL, pero en el Profiler se está escribiendo todos los eventos que aquí están ocurriendo. Entonces esto te va a ocasionar un trasiego en la red, una actividad que va a hacer que el rendimiento de este decrezca mucho. Pues eso no lo utilizamos para hacer trazas en producción. En producción utilizamos la traza de SQL Server. La traza de SQL Server se define utilizando procedimientos almacenados. Hay una serie de procedimientos almacenados que nos permiten crear la traza y esa traza se ejecuta en el servidor. Esto después se va a guardar. Ven, tú lo puedes guardar en un fichero. Y ese fichero, ese sí, ya después que tú has cerrado la traza, lo puedes abrir con el Profiler. Y con el Profiler, pues lo puedes examinar a posteriori. Entonces, la idea sería en producción, nosotros lo que ponemos es, vamos a crear una traza. Esta traza la vamos a buscar sobre un fichero determinado. Este fichero después nosotros lo vamos a recuperar y lo vamos a abrir con el Profiler, y para eso es para lo que nos va a valer el Profiler, como lector de este fichero, ¿no? ¿Qué pasa? Que la creación de la traza en el servidor utilizando los procedimientos almacenados puede ser difícil de escribir. Hay que crearlo utilizando procedimientos almacenados para generar los filtros, para determinar qué eventos van a estar incluidos en la traza, etcétera, etcétera, y es complicado. Pero con el Profiler se puede generar el fichero que después ejecutaremos en producción y nos habilitará la traza. Voy a ir directamente a ver un ejemplo del Profiler. Miren, lo tengo aquí debajo. Y les cuento. Este es el SQL Server Profiler. Es decir, nosotros nos vamos a crear una traza, nos la creamos aquí, ¿no? Una nueva traza. La traza va contra una instancia determinada. La traza tiene un nombre. La traza se puede basar en determinadas plantillas. Aquí tengo plantillas que ya vienen preestablecidas con determinados eventos y determinada información. Por ejemplo, esta nos muestra las instrucciones agrupadas por su duración. Este nos muestra los bloqueos. Esta es una traza que si nosotros la recogemos en el servidor, la podemos utilizar en un servidor de prueba para reproducir la actividad real. Tenemos una traza que se utiliza normalmente en conjunción con el Database Tuning Advisor, que es un utilitario que nos sirve para analizar la carga y determinar qué cambios tengo que hacer yo en las estructuras de la base de datos para que tengamos un mejor rendimiento, y así, ¿no? Yo voy a tomar aquí la traza estándar.
Esto luego después se puede salvar directamente contra un fichero, contra una tabla. También puedes establecer en qué momento la traza se va a detener, si la dejan ejecutándose. Y luego tenemos aquí la selección de los eventos que vamos a utilizar. Aquí tenemos, por las filas tenemos los eventos y por columnas tenemos la información que vamos a recoger de cada uno. Y esto es personalizable. Si tú quieres mostrar más eventos, le dice aquí mostrar más eventos, aquí aparecen todos. Yo quiero, por ejemplo, agregar o recuperar la información sobre el deal graph. Y luego aquí en las columnas tenemos la información que nosotros vamos a recuperar. Aquí por defecto en la plantilla tenemos determinadas columnas, pero también nosotros podemos, si mostramos todas las columnas, podemos seleccionar información adicional. Si tenemos alguna duda en relación con esto, fíjense que cuando se colocan encima de cualquier fila, aquí debajo tienen la descripción de la fila, y aquí van a tener la descripción de la información de cada columna. Cuando se colocan ustedes aquí, por ejemplo en intersección, debajo tienen lo que significa o la información que están recuperando de cada columna. Luego tienen aquí los filtros. Luego tienen aquí los filtros. Los filtros les permiten establecer condiciones que tienen que cumplirse para que una fila se recupere aquí. Por ejemplo, voy a mostrar aquí todas las columnas. Voy a seleccionar aquí el nombre de la base de datos. Lo quiero incluir como información. Ahora lo quito y ahora voy a poner un filtro. Yo, por ejemplo, voy a hacer la actividad sobre la base de datos AdventureBoard de W. Y entonces voy a filtrar la información que vamos a buscar aquí, que vamos a recuperar, por el nombre de la base de datos. Voy a poner like, no like. Quiere decir que aquí, en esta clase, a mí solo me va a salir información de AdventureBoard. Y ya la tenemos. Ahora la mandamos a ejecutar. Y vamos a generar alguna actividad en la base de datos para que vean que aquí se guarda la información. Y aquí tengo la información sobre la actividad que nuestros usuarios están haciendo contra esto. Nosotros aquí tenemos información sobre el tiempo de CPU, sobre la lectura y escritura, etcétera, etcétera. Nosotros incluso tenemos una plantilla que nos dice de las cuales que se hagan, cuáles son las que más nos cuestan. Pero nosotros aquí no tenemos la información sobre qué cosas lo que ocasiona o qué efecto tiene sobre los contadores que nosotros hemos visto anteriormente. Entonces, un objetivo final de nosotros aquí en este módulo es ver cómo nosotros podemos combinar las dos cosas, porque tenemos una parte de la información en el monitor y tenemos otra parte de la información aquí en el profiler. Vamos a ver cómo nosotros podemos generar a partir de esto una traza para ejecutar en el servidor, porque ya les dije que esto nosotros para monitorizar la actividad de producción no nos valdría. Miren, si vamos aquí arriba, he detenido la traza. En esto se puede exportar como una definición de la traza. Mírenlo. Esto lo tienen aquí en File, en Export, definir la definición de la traza. Voy a exportarlo y esto me va a generar ese script. Ahora vamos a ver.
Vale, bueno, ya cierro esto, ya no me interesa, y voy a abrir el script de la traza. Aquí tengo en el script, tengo un procedimiento que es el que genera la traza, ¿ven? sp trace create. Aquí, ¿qué tenemos que decirle? Tenemos que decirle el nombre del fichero donde nosotros vamos a depositar el resultado de la traza. Le voy a decir aquí que esto nosotros lo vamos a colocar en mi traza. Sigo aquí examinando un poquito esto. Aquí tienen este procedimiento, va creando en esta traza los distintos eventos que nosotros de la definición que teníamos. Este procedimiento le agrega a la traza, le agrega el filtro que nosotros hemos creado, y luego después finalmente tenemos aquí un procedimiento que arranca la traza, que es este. Este procedimiento tiene como parámetro la ID de la traza que hemos generado, y en el segundo parámetro nosotros le indicamos qué cosas es lo que queremos hacer. En este caso lo que estamos haciendo es arrancarla. La arrancamos con 1, la detenemos con 0 y la eliminamos con 2. Vale, voy a ejecutar ya esto y ya la traza se está ejecutando, ¿no? Nosotros, si queremos saber qué trazas son las que se están ejecutando, pues la podemos consultar en una vista que es systrace, y aquí la tenemos, Aquí tenemos la traza de SQL Server, la que viene por defecto, y tenemos la nuestra, y tenemos el status, y tenemos, importante, tenemos la ID de la traza. Ya esto aquí se está ejecutando. Entonces, cuando nosotros generemos información, actividad, perdón, esto se me va a almacenar a mí en la traza. Esto se va a almacenar en la traza. Fíjense esta query, la web de Scam, mira lo que se demora. Después vamos a hablar sobre esto y cómo optimizarla. Vale. Nosotros ahora vamos a detener la traza, ¿no? Vamos a detener la traza, y para detener la traza vamos a utilizar este procedimiento almacenado. Lo voy a copiar en otro lugar. Este es para detener la traza. Nuestra traza era la número 2. Si tenemos dudas, aquí la podemos ver, ¿no? Bueno, no sabemos la ID de la traza, pues aquí la vemos. Esta es la nuestra, y ahora la detenemos. Vamos a verificar en qué estado está la traza ahora. Está ahora en estado detenida ahora la traza, pero existe. Quiere decir que yo la puedo reiniciar cuando yo quiera. ¿Me explico? Y ahora una vez que la he detenido, la voy a eliminar definitivamente. Ya no tengo la traza. Fíjense que ya no la encuentro aquí. Ya no la encuentro aquí. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Pues ahora tenemos aquí en D, tenemos el fichero de la traza. Y ahora pudiéramos utilizar el SQL Server Profiler para ver la actividad. Lo voy a abrir, el Profiler.
Y ahora con el profiler voy a abrir mi fichero de traza. Extende. Y aquí podemos ver la actividad que nuestros usuarios han, todo lo que ellos han ejecutado. Aquí nosotros lo podemos ver. Todo lo que ha sucedido, nosotros lo podemos ver a posteriori. Entonces este sería el procedimiento para la creación de las trazas y cómo nosotros podemos implementarlo utilizando el SQL Server Profiler. Luego hay un utilitario también que se llama Database Tuning Advisor. Este nos permite hacer análisis basados en cargas de trabajo, basado en una traza que nosotros hayamos recogido del servidor. Si nosotros le pasamos la traza que hemos recogido al Tuning Advisor, él nos puede recomendar cambios en las estructuras que mejoren el rendimiento. Voy a hacer una prueba para que lo veamos. Miren, yo tengo aquí una query. Yo tengo aquí esta query. Esta es una query que se hace con una tabla. ¿Dónde está esta tabla? Y esta tabla es una tabla, esta es la peor de las tablas que pudiéramos tener, porque es una tabla que no tiene índices. No tiene índices. Miren, esta tabla no tiene índices. Entonces esta tabla va a ser una cosa tan sencilla como esta, que es devolver la clave del producto, la cantidad, ordenado por el territorio. Si nosotros vemos el plan de ejecución, veremos que además de ser la peor tabla que pueda haber, también tiene, les voy a mostrar el plan de ejecución estimado. Esto es una query en la que yo tengo problemas, y voy a mostrar el plan de ejecución estimado. Y aquí vemos una cosa que es muy fea, y es que para hacer las operaciones, esto se lee de derecha a izquierda. Él hace un scan de la tabla. Quiere decir que él la está recorriendo completa. Si la recorre completa es porque no tiene ningún índice que pueda utilizar. Esto es una cosa muy mala. Segunda cosa mala. Aquí hay otra operación que es la operación del ordenamiento. Y el ordenamiento, ¿sí?, gasta un 66% de la ejecución de la query. Yo estoy haciendo un order by por la clave del territorio. Fíjense cuánto se gasta esto. Luego después tiene esto, que es un 10. Y si miramos el total, fíjense que esto tiene un coste de 40. Esto es muy malo, muy malo. Pero fíjense que esto nosotros lo resolvemos creando un índice. Si creamos un índice por no agrupado, por la clave del territorio, y incluimos las dos columnas que devolvemos en la celda, fíjense cuánto va a mejorar esto. Le voy a crear un índice con la clave del territorio no agrupado, y voy a incluir las columnas que devolvemos en la cele, que son la product key. ¿Cuál era el otro? Vamos a mirarlo. Y cantidad.
Vean esto ahora. Ahora voy a poner el plan de ejecución de nuevo. Ahora, él, para resolver esta query, lo único que ha hecho ha sido recoger este índice que nosotros acabamos de crear. Es además lo único que ha cargado en memoria. O sea, no ha cargado la tabla en memoria entera, sino solamente el índice. Y está resolviendo la query solo utilizándolo a él. Y si se fijan, esto ahora tiene un coste de 1. Entonces, esto es muy importante para nosotros, ¿no? Nos queda claro. Yo voy a quitar el índice y voy a pedirle ahora al Tuning Advisor que lo analice. Fíjense, estoy haciendo un análisis sobre la query que tengo aquí seleccionada. Voy a analizarlo en el database Tuning Advisor, que es este que tengo aquí. Aquí en el database Tuning Advisor, ¿qué tenemos? Y aquí tenemos la base de datos y hemos seleccionado todas las columnas, y aquí la base de datos que vamos a utilizar para el análisis. Estamos haciendo el análisis sobre una query, puede ser sobre un caché, puede ser sobre una tabla determinada, puede ser contra un fichero, un procedimiento almacenado. Y luego aquí tenemos las opciones de que yo quiero fijar para el análisis. O sea, si yo quiero que me proponga índices y vistas indexadas, si vistas indexadas solamente, si índices no agrupados. Yo le voy a pedir que me genere índices agrupados. Nosotros ya sabemos el resultado, lo que tiene que quedar. Luego aquí también tenemos, en opciones avanzadas, podemos limitar esto. Podemos decirle, oye, yo lo que tengo para gastarme en tus recomendaciones es tanto, porque esto es lo que tengo en disco. O yo quiero que todas las recomendaciones sean offline, o yo quiero que sean online cuando sea posible, el máximo de columnas por índice, etcétera, etcétera. Todas estas cosas las podemos. Y luego que hemos ya establecido las restricciones, pues vamos a decirle que comience a hacer el análisis. Él ahora aquí me ha generado una recomendación. Véanlo aquí. La recomendación aquí en la definición, nosotros tenemos la definición de lo que nos propone. Y fíjense lo que nos propone. Nos propone justamente que creamos un índice no agrupado, ven, por la clave del territorio, y que incluya el product key y la cantidad. Es decir, que este es capaz de generarnos una recomendación aceptada sobre lo que nosotros necesitamos, ¿no? Esta era muy sencilla, pero incluso en cosas que no son tan evidentes como en esta query, en que tenemos join entre distintas tablas, por ejemplo. Fíjense, si nosotros miramos aquí el plan estimado de esto, fíjense, esto finalmente tiene un coste de 26. Esto es un coste que es alto. El SQL incluso cuando tú analizas el plan de ejecución, ya te puede decir, oye, tú tienes un índice ahí que deberías crear, y que si lo creas, pues tú vas a mejorar mucho. Si das botón derecho aquí, le dice muéstrame los detalles del índice, y él te dice, oye, tú lo que tienes que crear es un índice no agrupado sobre la tabla tal, que incluye con esta clave y que incluye estas características. Y ya con eso tú, quiero decir que no estamos tan con los ojos cerrados. Nosotros, si empezamos a mirar, empezamos a ver cosas. Y esto, si nosotros se lo pasamos también, si nosotros se lo pasamos al Tuning Advisor, él nos va a generar muchísimas cosas. Bueno, lo dejo tal cual está.
le voy a decir que me genere no solamente índices no agrupados, sino índices y vistas indexadas. Y fíjense que aquí me hace recomendaciones incluso de creación de... Aquí me debería crear una vista indexada, porque sería lo adecuado. Miren. Fíjense todas las acciones que me genera aquí. Creación de estadísticas. ¿Vean? Creación de estadísticas por algunos campos. Creación de estadísticas. Creación de una vista. ¿Ven? Y luego creación de un índice sobre esa vista, de manera que nos ha orientado que creemos una vista indexada. Si nosotros hiciéramos todo esto iría mucho más rápido, ¿no? Es de lo que se trata. Nosotros estas recomendaciones aquí en acción ya la podemos aplicar directamente. Él la aplicará contra la base de datos, pero esto no lo haremos. Pues, para empezar, fíjense los nombres de los índices y estas cosas, no sabemos. Nosotros deberíamos salvar esto, ¿ven? Para después le ponemos los nombres adecuados de acuerdo a la política que tenemos, y entonces a partir de ahí pues nosotros ya después vamos aplicando. Esto lo analizamos, pero este ya nos hace una buena recomendación. Y la otra cosa que nosotros que deberíamos hablar aquí es de cómo combinar las trazas con el monitor de rendimiento. Yo ahora, para este ejemplo, voy a utilizar el SQL Server Profiler, pero el procedimiento ya saben que no es así. Él debería generar la traza, el fichero, el script de creación de la traza, ejecutarlo en el SQL Server Profiler, en el servidor, perdón, recoger el fichero de traza y entonces traérmelo a Profiler para hacer el análisis. Pero yo no lo voy a hacer así, me lo voy a hacer desde el principio con detalle, porque el problema que teníamos es que nosotros en el Performance Monitor tenemos los picos, pero no sabemos quién me lo ocasiona, y en el Profiler tenemos quién me lo ocasiona, pero no sabemos qué picos es que ocasiona. Entonces vamos a combinar las dos, ¿no? Voy a quedarme aquí en el Profiler, en el Performance Monitor, un conjunto, voy a quitar este, voy desde cero, voy a crearme vamos a ponerle un nombre, lo voy a crear manualmente, voy a crear uno que es de rendimiento, voy a agregar, vamos a agregar un solo contador, que ya sabemos que hagan solo tiempo de procesamiento. Voy a ponerle que la muestra me la haga cada 2 segundos, y esto lo voy a guardar en un lugar, ¿no? Lo voy a guardar en un subdirectorio que vamos a crear a efectos de ya tenemos creado, por un lado tenemos esto. Ahora vamos al SQL Server Profiler. En el Profiler voy a abrir una traza, voy a utilizar la traza estándar. Ya saben que no lo debemos hacer aquí, sino generamos aquí el script de la traza y lo vamos a ejecutar en el servidor. Lo voy a hacer solo para y aquí tenemos la traza, ¿no? Entonces ahora vamos a ejecutar esto y vamos a ejecutar también el contador.
Entonces se supone que aquí ahora se está haciendo actividad contra mi base de datos, ¿no? Estoy haciendo esto. Vamos a generar un poco de actividad. Vale, nos vamos aquí ahora, aquí al colector de datos, vamos a detenerlo y nos vamos a la traza y la vamos a detener también. La detenemos y voy a salvar este fichero como un fichero de traza y lo voy a salvar aquí mismo. Los tengo los dos. He cerrado todo esto ya. Y ahora voy a abrir ese fichero de traza que nosotros hemos creado, ¿no? Ahora el fichero de traza. Y entonces, si se fijan aquí, en File, aquí tienen que importar la información de rendimiento. Y ahora voy a importar lo que nosotros teníamos en lo que hemos. Aquí en vez de escoger de los contadores que yo tenga, el que tú quieras, ¿no? Yo nada más que teníamos uno. Y fíjense cómo ahora aparece combinada dentro del profiler, aparece combinada los picos con la información que yo tengo. Y si ustedes se mueven al pico, él les va a ir diciendo aquí debajo quién es el que me lo ha ocasionado. Entonces a partir de ahí podemos determinar dónde es que tenemos nosotros los problemas. Entonces esto nos vale para poder identificar dónde tenemos el problema y sobre quién tenemos que actuar. Y luego, ¿cómo actuamos contra una query? Pues actuamos a partir de creación de índices, de creación de vistas indexadas adecuadas que permitan que esta query vaya mejor. Entonces esto es lo último que les quería mostrar aquí. Les reitero que no utilizamos el profiler en producción, sino que nosotros lo que vamos a hacer es generar el script de traza y el script de traza que lo ejecutamos en producción.